Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Este libro lo escribe el apóstol Pablo, una de sus cartas muy importantes. Sabemos que Pablo escribe para la iglesia y especialmente a los gentiles. La iglesia de Éfeso era mayormente de gentiles, la gente que casi no conocía o tal vez no conocía nada acerca de Jesucristo, acerca del Dios creador del universo. Sabemos que en esos tiempos la gente era bastante ignorante acerca de la Biblia, ¿cierto? Del Dios verdadero. La gente conocía otros dioses de madera, de pues barro, oro, plata, de lo que sea, menos al Dios vivo, al Dios real, que no es hecho por manos de hombres, como dice el apóstol Pablo. Amén, hermano. Entonces Pablo escribe a esta iglesia de Éfeso enseñándoles lo más que podía a través de esta carta, lo más que podía acerca de los diferentes temas, acerca de Dios. Y aquí en esta parte él empieza tocando acerca de vivir una vida santa para Dios. Amén, hermano. Y ese es el tema a tratar en esta hermosa mañana, el tema de ser santos, porque obviamente Dios es santo y justamente esa santidad hace la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Amén. O sea, existe la santidad o el vivir en santidad o el ser santo y inmundo, impuro, pecador, sucio, o sea, todo lo contrario. Amén, hermano. Entonces, obviamente la iglesia que estaba en Éfeso no conocía este principio, como nosotros también, que venimos a Cristo y no sabemos nada. Santos, a nosotros nos engañaron tal vez diciéndonos que santos eran los muertos que murieron tal vez tanto por seguir a Cristo como ciertos ya muertos que pertenecen a alguna religión, ¿cierto? Especialmente a la religión tradicional, que a todos sus muertos, líderes reconocidos, sacerdotes, obispos y todos los líderes de su religión, ellos les llaman santos. Y como a nosotros nos trajeron esa religión, ¿cierto? Cuando vinieron los españoles a invadir América, entonces ellos trajeron esa religión y de una u otra forma nos hicieron a nosotros parte de esa religión y nos enseñaron eso sin nosotros saber nada acerca de Dios. Nos enseñaron que santos eran los obispos muertos, los sacerdotes muertos y toda esa gente que ellos canonizan según su religión, su costumbre. Entonces nosotros fuimos parte de eso en nuestra ignorancia, como la iglesia de Éfeso también fue parte de la idolatría, hechicería y todas esas cosas cuando ellos estaban en su ignorancia. Pero cuando ya ellos conocen a Cristo, el Señor por medio de Pablo los lleva a conocer la diferencia entre ser mundano, entre ser impuro, entre ser pecador, ser santo y vivir en santidad. Amén. Entonces ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Dice Efesios, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Empezamos ahí leyendo en el versículo 3 hacia adelante. Y dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo empieza bendiciendo a Dios y también diciendo que por medio de Jesucristo, nosotros los gentiles, nosotros la iglesia, somos bendecidos para tener parte en los lugares celestiales. Mire que aquí utiliza el término lugares celestiales. Quiere decir que no solamente aquí en la tierra, sino también allá arriba. Como algunos que dicen que no, que esto solamente es para algunos que van al cielo, que van no sé a cierto lugar y el resto no. Pues Dios aquí nos enseña que todos delante de Él somos iguales. Amén. Aquí no hay que uno es más grande, que otro es más pequeño, que el otro tiene más privilegios que el otro. No. Delante de Dios todos costamos el mismo precio, que es la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí está siendo muy claro en este versículo 3. Dice el versículo 4, según nos escogió. Mire, ahí hay algo importante que ahí va entrando ya el tema de la santidad. Primero dice que Él nos escogió, no nosotros a Él, ni nosotros fuimos aquí de pronto traídos a este lugar por voluntad propia, sino que fuimos escogidos por el Señor. Amén, hermano. Ahora, estamos hablando de aquellos que han recibido un toque de parte de Dios. Estamos hablando de aquellos que han tenido una revelación. Estamos hablando de aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mire lo que le voy a decir. Mucha gente viene a la iglesia, muchísima. Y a veces la gente viene motivada porque necesita algo. O sea, ellos no han tenido un encuentro con Jesús. Tal vez vienen a buscar un encuentro con Jesús, o tal vez vienen a buscar un milagro, que no importa dónde lo encuentren, lo que ellos quieren es un milagro. Si se los da Jesús, bien; si se los da el pastor, bien; si se los da algún hermano o hermana, bien. Eso ellos quieren un milagro y ya. Entonces ellos no tienen un encuentro con Jesús. Aquí Pablo está hablando para los que han tenido un encuentro con Jesús, que han sido escogidos, que han sido elegidos, que no han venido por su deseo personal, sino que han venido porque Dios los ha traído. ¿Sí me explico? Una cosa es que alguien venga a buscar trabajo a una empresa porque necesita trabajo, y otra cosa es que el dueño de la empresa te elija y te escoja para hacer un trabajo. Amén. Entonces Pablo aquí está hablando de los que fueron escogidos, y claramente está diciendo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él, o sea, de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Está hablando del amor, que hemos sido tomados por amor. Amén, hermano. Estaba viendo una historia ahí en las redes sociales de un policía que encontró en la calle 2 niñas. Las encontró en la calle, abandonadas. Parece que sus papás habían muerto, que ellos habían estado metidos en cosas complicadas, los papás, en drogas y esas cosas, pues no. Y habían muerto y las niñas habían quedado desamparadas. Y los papás no eran de allí, eran como que inmigrantes y habían llegado como que de una manera irregular, o sea, mejor dicho, las niñas quedaron ahí abandonadas. No había quien diera un peso por ellas, pusieron anuncios, nadie vino a buscarlas, la familia, ¿de dónde sería? No hablaban ni español o ni inglés ni nada para que se pudieran comunicar.
y a través de señas, él que las encontró, Dios permitió que las encontrara, se comunicaban un poquito, ¿cierto? Y llega el momento que hay que tomar una decisión. ¿Qué se hace con esas niñas? Y ya las niñas habían pasado un día completo con él prácticamente, les dio de comer, hasta las llevó a su casa para que se limpiaran, se bañaran, les dio una ropita ahí de los hijos de él y cosas así él hizo por las niñas, tanto que las niñas se apegaron bastante a él y él también a ellas. Estaba muy pendiente de ellas y cuando llega el día de que había que llevarlas a un lugar para que las tuvieran allí, esos lugares para los niños sin papás, ¿cómo es que se llaman esos lugares? ¿Alguien me ayuda? Donde ponen a los niños que no tienen padres. Bueno, eso acá se llama bienestar familiar. ¿Ah? ¿Perdón? Casas para adopción o de adopción, ¿cierto? Entonces, ¿perdón? Orfanato también se llama. Bueno, entonces este señor policía vio que las niñas estaban muy tristes, no querían desapegarse de él, le habían cogido mucho afecto y él también a las niñas. ¿Ya? Y él no tenía hijas mujeres, solo tenía 2 varoncitos. Entonces se pone de acuerdo con la esposa y la esposa dice, bueno, si tú quieres las adoptamos. Y como eran pequeñitas todavía, 4 o 5 añitos, él las adopta. Se enamora de las niñas, las adopta, les pone sus apellidos y todo, pero ellas eran negritas, o sea, como que venían del África, de esos lugares, ¿cierto? Y ellos eran, como dicen acá, monos blancos. Entonces, pero él las adoptó y cuando esas niñas crecieron, se hicieron jóvenes, obviamente les dio estudio, todos se hicieron profesionales y todo, esas niñas lo cuidaban a él de una manera especial, lo amaban. Bueno, son historias que hay ahí en las redes sociales. ¿Y qué nos enseña esa historia acerca de lo que está diciendo aquí el pasaje? Que nosotros hemos sido adoptados por puro amor de Dios. Amén. Por puro amor. Que Él nos encontró así desamparados, tal vez como esas niñas, deambulando por este mundo de tinieblas, de dolor, de tristeza, de angustia. Nos encontró el Señor ahí y nos eligió. No porque seamos bonitos, porque vengamos de buena familia, porque seamos inteligentes, porque tengamos grandes cualidades. No lo hizo por eso. Más bien la Biblia dice que Él tomó de lo vil, de lo despreciable, de lo que el mundo desecha, de lo que ya no sirve. Es que tomó el Señor. ¿Por qué lo hizo? ¿Por algún beneficio, por algún por sacar provecho de eso o algo? No, por puro amor. Amén. Como esta historia que les acabo de contar, por puro amor, porque se enamoró de las niñas desamparadas, solas. Otro pudo haberlos adoptado, otro pudo haberse hecho cargo de esas niñas, pero él sintió en su corazón que fue una bendición encontrarlas, porque pudo haber sido otro el que otro policía en otro turno las hubiese encontrado a las niñas, pero fue él, justamente le tocó a él y fue él que las encontró. Entonces todo eso en su cabeza dijo: Dios me puso estas niñas para que yo vele por ellas, para que yo las cuide, para que yo haga algo por la vida de estas niñas, y sé que Dios me va a ayudar, ¿cierto? Entonces es maravilloso ver ese amor puro, ese amor sincero, ese amor sin condiciones, ese amor dispuesto a ayudar, a servir, a dar lo mejor de uno mismo. Amén, hermano. Y cuando hay ese amor, uno se preocupa. Se preocupa. Imagínate, yo me pongo a pensar aquí, ya cuando las niñas estaban en su casa. Me imagino que él tuvo que ocuparse de comprar una casa más grande. Si es que la casa era de 2 o 3 habitaciones, ya ahora eran más. Ahora eran 6 en la casa, porque tenía los 2 niños, tenía la esposa y él. Más las 2 niñas necesitaba más espacio.
De seguro que tuvo que comprar una casa más grande o hacerle otras piezas a la casa por causa de esas niñas. Otra cosa, si tenía un carro para movilizarse y con esos 2 niños pues se movilizaba, pero ahora ya no eran 2, eran 4. Ahora, la escuela, él tenía que pagar por 2 niños, ahora tenía que pagar por 4. Todo eso uno, antes de tomar una decisión en la vida, uno se pone a pensar, ¿cierto? Porque si alguien dice, ya tengo 2 hijos y ahora quiero tener otros, son 3, ajá, si con 2 no puedo, ¿qué voy a poder con 3? Todo eso, pero cuando hay amor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, el amor se sacrifica. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros amamos la iglesia, cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros amamos el ministerio que Dios nos ha dado, es notorio. Es notorio porque lo hacemos de esa misma manera. Hay sacrificio. El ministerio se vuelve como nuestro hijo que hay que cuidarlo. Dios se vuelve como nuestro padre que hay que cuidar y hacer su voluntad. La iglesia se vuelve como nuestra madre que hay que cuidarla, que hay que limpiarla, que hay que ponerla bonita. Yo no sé cuánto les ha tocado lidiar con la mamá cuando ya está viejecita. Yo sé que aquí deben haber varios, algunos no les ha tocado. Pero de pronto a tus hijos, Dios no quiera, como yo digo, no quisiera llegar a estar sentado y que me cambien y todo eso, pues no me gustaría sinceramente. Siempre me ha gustado depender de mis propias fuerzas. Dios me ha dado ciertas fuerzas, ¿cierto? No me ha hecho tan debilucho, pero bueno, pero no quisiera llegar a eso, pero algunos tal vez nos toque. Y los que han lidiado con sus papás han tenido que dejar a veces de hacer muchas cosas por cuidar a sus padres. Amén, hermano. Viajar. Mira que los amigos, que los vecinos, que los no sé qué, tienen un viaje para la playa, por decir algo. No puedo. ¿Por qué? Porque estoy cuidando a mi madre, cuidando a mi papá. No puedo. No puedo dejar en manos de otra persona porque esa persona no tiene el cuidado, ¿cierto? Yo sé lo que ella tiene que tomar, sus pastillas, la comida que debe comer, su dieta, a qué hora duerme, a qué hora hay que sacarla para que se siente en su silla, a qué hora hay que bañarla. Todo eso yo lo sé, nadie más lo sabe. Entonces, yo soy quien la cuida. Además, yo quiero hacerlo y lo hago por amor. No me molesta hacerlo, lo disfruto. Es mi madre o es mi padre y le quiero y le amo y quiero cuidarlo el resto de su vida. Estar allí, que cuando ya parta de este mundo, pues se vaya tranquilo y yo quedo con mi corazón tranquilo de haber podido tener ese privilegio de cuidarlo. Amén, hermano. Y ese es el mismo sentir que debemos tener nosotros por las cosas de Dios. Ese es el mismo sentir que debemos tener nosotros por la iglesia. Ese es el mismo sentir que debemos tener por el ministerio que Dios nos ha dado. Si no, mire a Pablo. Dijo Pablo, lo tengo todo por basura por servir a mi Señor, por amor a mi Señor. Y decía Pablo, a nadie le he pedido nada. No he dependido de la casa de nadie, del alimento de nadie. He trabajado por la obra. ¿Por qué decía eso Pablo? ¿Y por qué hizo eso? Porque cuando tú amas, si tú amas a tu madre, la vas a cuidar y vas a sacar tiempo para ella, o para tu padre, o para tu hijo, y lo vas a hacer de forma incondicional. Amén, hermano. Eso es el verdadero amor. Yo digo que amo mi iglesia, pero no estoy dispuesto a sacrificar parte de mi tiempo.
el tiempo que dedico para otras cosas, el tiempo que tal vez dedique para la televisión, para un paseo, el tiempo que dedico tal vez para hacer un trabajo. Si yo no, oye, la iglesia no nos pide todo el día. La iglesia no nos pide todos los días. La iglesia nos pide los días de servicio máximo 2 horas. Si empieza a las 6 el servicio, pues si yo llego a las 6 está bien. Y antes de las 8 está terminando el servicio. Mientras llego a mi casa ya son las 8. O sea, aproximadamente 2 horas. Si me quedo por ahí charlando o algo, o hay alguna reunión en la iglesia que de vez en cuando me quedo un ratico más. Si yo saco un día en la semana para visitar a alguien e invitarlo a la iglesia, serán un par de horas también. O puede ser en la mañana, o puede ser en la tarde. Los días que no hay servicio, separo esas 2 horas. Es que tengo que organizar mi tiempo. Tengo que organizar mis trabajos. Tengo que organizar todo. Yo tengo que organizar a qué horas voy a hacer el almuerzo. Tengo que organizar a qué horas voy a hacer la comida de la tarde. Tengo que organizar a qué horas voy a comer, para no tener que llegar tarde a la iglesia. Pero si soy desordenado, y si tengo prioridades más importantes, porque, oye, donde está tu corazón, donde está tu tiempo, donde te gusta estar metido, digo donde nos gusta, entonces eso es lo que nosotros amamos realmente. Si a mí no me gusta estar constantemente en la iglesia, es porque no tengo el amor suficiente. Si no valoro lo suficiente el ministerio que Dios me ha dado, es porque no amo realmente. Tengo prioridades que las amo más. Y el Señor dice en la palabra: no puedes amar a 2 señores. No puedes. O amas al uno y aborreces al otro. Y Dios nos habla por sueños, por visiones, por la palabra. De muchas formas habla Dios, dice la Biblia. Y ahí está la hermana Shirley, tuvo un sueño, que había que orar más. Ahí está la hermana que hoy también Dios le dijo: la iglesia está como dormida. Ahí estamos todos. Primero, como decimos nosotros los predicadores, primero Dios nos habla a nosotros, y también para alertar a la iglesia. Los escogidos, vuelvo y hablo, los que Dios escogió, porque muchos vinieron por cualquier otra cosa. Digo, en el caso de iglesias que he visto llenas de gente, como decía alguien: no, yo voy porque me gustan las alabanzas, son muy bonitas, por eso es que voy. O sea, ¿solo vas a escuchar las alabanzas? Sí, solo voy porque esas alabanzas me gustan. Ya. Y veo ahí cómo los hermanos cantan, cómo danzan. Eso es bonito, me gusta, por eso es que voy. O sea, nada. Y el mensaje: no, el pastor se pone ahí a hablar que me hace dar sueño. O sea, no dice: no, hombre, el pastor mucho critica. Pues no le gusta la palabra, le gustan son las alabanzas. Y el otro le preguntan: ¿por qué llegaste? No, porque pues vine para que me oraran, porque andan que me duele la cintura, me duele la espalda, me duele el pecho, por eso vine para que me oren. Ah, usted vino para que le... Bueno, o sea, ¿se da cuenta? En cambio, Pablo está hablando aquí específicamente a los que han sido escogidos, a los que Dios llamó. Le dijo: oye, ven, que quiero que en este tiempo seas parte de mi ejército, de esa gente que he llamado para que anuncie mi palabra. Amén, hermano. Para ellos va el mensaje de Éfeso. Volvemos entonces al capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí Él está hablando en plural, ¿cierto? Nos escogió, o sea, se incluye Él y incluye
a la iglesia. Y dice, antes de la fundación del mundo. O sea que ya nosotros existíamos en el proyecto de Dios. Nosotros existíamos. Todavía no existíamos en la realidad del mundo, porque todavía no habíamos nacido. Imagínate, antes de la fundación del mundo, ¿qué hombre existía? Ninguno. Existían los ángeles, existía Dios, pero no existía todavía la humanidad, ni Adán todavía estaba. Amén, hermano. Imagínate tú que ya Dios te tenía a ti, dígale al que está a su lado, ya Dios te tenía a ti preparado. Antes, tú estabas antes de Adán. Dile, tú estabas antes de Adán. Ya Dios te tenía preparado. ¿Ah? Abre el ojo, dile, abre el ojo. Así como ustedes hablan acá, costeñol, abre el ojo, que Dios te está hablando. Versículo 5 dice, en amor, por eso les contaba la historia de este niño para que podamos visualizar mejor ese término. En amor, dice Pablo, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué cosa? Hijos. Miren, fuimos adoptados, o sea, no éramos hijos. Él cogió y nos adoptó y nos hizo sus hijos. Ahora, cuando una cosa es ser empleado, otra cosa es ser sirviente, otra cosa es ser esclavo, pero ser hijo, ya eso es lo máximo. Amén, hermano. Que cuando este hombre de la historia, este policía, adopta a esas niñas, él las hace sus hijas. Él no las adopta para que sean las sirvientas de su casa. Pudo haberlo hecho, pero él no las adoptó para que sean las sirvientas. Él las adoptó para que sean sus hijas, sus princesas. Les dio el mismo valor que les daba a sus hijos, que eran su sangre. Amén. Él se enamoró de esas niñas, su esposa también. Se enamoraron, Dios puso eso en sus corazones. Se deslumbraron con esas niñas pequeñitas, tiernas, asustaditas, débiles, frágiles. Ellos las amaron con todo su corazón y estaban pendientes de esas niñas como estaban pendientes de sus mismos hijos. Si a los hijos les compraban una cosa, también a las niñas en el mismo colegio, la misma educación, el mismo amor, la misma comida y todo lo mismo les dio a las niñas hasta que se hicieron señoritas, fueron profesionales igual que sus hijos y las llamaba hijas. Y les dio sus apellidos y todo. Y las niñas también los llamaron papás. No había ninguna diferencia entre sus hijos de sangre con estas niñas que él adoptó. Mire, hermano. Y eso es lo mismo que hace Dios con cada uno de nosotros. Amén. No es que porque este tiene 50 años en el evangelio lo voy a amar más que este que tiene recién meses, ¿no? Dios nos ama por igual a todos. Amén, hermano. Cojo como ejemplo nosotros que tenemos de pronto un hijo ya grande, vamos a decir 10, 15 años, y de pronto la mujer sale preñada con un bebé nuevo y nace ese bebé a los 9 meses. Pues uno como padre se siente, mejor dicho, feliz con ese bebé y le ama igual que al hijo grande, ¿cierto? Uno no lo va a amar menos al que recién nació y al hijo grande amarlo más. Tampoco es así, sino que uno tiene el mismo amor. Igual es Dios. Dios ama a sus hijos ya grandes que ya tienen años sirviéndole como a los que recién nacen. Es más, la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Maravilloso, ¿cierto? El amor de Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos ese mismo amor. Cuando habla la Biblia que lleguemos a la plenitud de Cristo,
está hablando del amor, no está hablando de otra cosa. No está hablando que ayunemos 40 días y 40 noches. Bueno, si Él lo manda, está bien. Pero no es porque yo digo, yo quiero ser igual a Cristo, voy a ayunar 40 días y 40 noches. No, yo voy a ser igual a Cristo, me voy al desierto a orar. No, yo quiero ser igual a Cristo, voy a hacer vigilias en la noche orando de rodillas ante una piedra. O recostado a una piedra para parecerme a Cristo. No, no se refiere a eso. O como decían que Jesús no se cortaba el cabello porque era nazareo, ni la barba, ni nada de eso. Yo voy a hacer lo mismo. Y como los judíos usaban túnicas en aquel tiempo, ¿cierto? Yo voy a usar mi túnica también. No, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a una apariencia física. Se está refiriendo a nuestro corazón. Amén. A que tengamos ese mismo amor que había en el corazón del Señor. Que se forme el amor de Dios en nosotros. Versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, para alabanza. Y sigue diciendo también, de la gloria de su gracia. Para alabanza. O sea, ahí es cuando nosotros tenemos que entender este principio, que hagamos todo para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Los aplausos tienen que ser para el Señor. Amén. La alabanza tiene que ser para el Señor. Cuando alguien te alabe a ti, preocúpate y dile, no, a mí no me alabes, a mí no me des aplausos, dáselo al Señor. Porque el que hace la obra, el que nos ha dado los dones, el que nos ha dado la sabiduría, el que nos llamó, el que nos escogió, el que nos santificó, el que nos lavó de nuestros pecados, es Jesucristo. Amén. O sea, todo viene de Él. Él nos recogió. Por eso les pongo la historia y les devuelvo a recordar la historia de este policía y las niñas. Esas niñas no hicieron nada. Es más, no sabían ni hablar el idioma que hablaba el policía. Ellas estaban asustaditas. Ellas estaban ahí con frío, con hambre, abrazaditas la una a la otra, esperando tal vez la muerte. Ya con problemas de respiración y todas esas cosas. Entonces Él las encuentra, las toma en sus brazos, les habla, pero ellas no le entendían. Y entonces Él se preocupa por ellas y las lleva para que coman, para esto, para el otro. Empieza a ayudarlas, las lleva al hospital y entonces empieza el proceso. Esas niñas, ¿qué hicieron? Nada. No pudieron hacer nada. Él fue el que las recogió. Él fue el que las llevó al hospital. Él fue el que les dio de comer. Él fue el que las limpió, las asió, las bañó. Él fue el que hizo todo. Igual es Dios. Pablo está siendo claro en este pasaje. Amén. Él fue el que dio su vida en la cruz por nosotros. Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él fue el que invirtió el tiempo, su vida, todo, y hasta el día de hoy nos envió su Espíritu Santo. Él es el que nos ha sellado con el sello de la... Él hace todo. Entonces, ¿quién merece los aplausos? Es el Señor. Ya cuando esas niñas, las adoptadas, estaban grandes, eran unas niñas hermosas. Eran unas niñas muy inteligentes, eran unas niñas muy educadas. Eran unas niñas que ahora sabían el idioma de ese lugar. Eran unas niñas que estaban llenas de amor, de paz. Eran unas niñas amorosas. Ya no estaban con miedo, ya no estaban asustadas, ya no estaban moribundas. Eran unas niñas con una vida nueva. Y obviamente los que miraban esas niñas las veían muy bonitas, muy arregladitas, muy educaditas,
muy hermosas, que hasta se enamoraban ya los hombres de ellas. Pero ¿quién fue el que trabajó para que esas niñas hoy sean lo que eran? ¿Quién fue el que trabajó? El policía que las adoptó, el padre que las adoptó. Amén, hermano. Entonces, ¿quién merece la alabanza? El padre que hizo todo el trabajo. Invirtió tiempo, invirtió dinero, todo. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Es lo mismo. No puedes tú tomar la gloria que es de Él, porque Él lo hace con esa finalidad, de que nosotros, que a través de nosotros su gloria sea notoria al mundo, para que la gente pueda venir a los pies de Cristo. Cuando este hombre, el sirio, Naamán, si no me equivoco, ¿sí? Naamán, quiso honrar al profeta Eliseo. ¿Qué dijo Eliseo? No me des nada. El hombre trajo oro, trajo vestidos costosos, caros, de marca. O sea, vino a convertirlo en un hombre de alto nivel social. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo vivía de una forma muy sencilla, muy humilde. Tal vez la casita de Eliseo era una casita sencilla, humilde, sus ropas sencillas. Era un hombre, pues, que vivía para darle la gloria a Dios. Y viene Naamán, porque Eliseo le hace el milagro. Imagínate, bueno, Dios hace el milagro, pero usa a Eliseo. Eliseo es el medio por donde Dios se glorifica. Naamán era un leproso. Imagínate la vida de Naamán como leproso. La lepra es contagiosa, dolorosa, la carne se le pudre, apesta, fiebre, dolor. Ese hombre, me imagino que de noche no encontraba el sueño. No había medicina para él, andaba todo vuelto en trapo, nadie quería acercársele, ni su mujer, ni sus hijos, ni nadie. O sea, terrible la vida de este hombre, a pesar de que era rico. Cuando Dios se glorifica, utiliza a Eliseo y sucede el milagro. ¿Qué hace este hombre? En su ignorancia, en su falta de conocimiento acerca de las cosas de Dios, él decide honrar a Eliseo. ¿Por qué? Porque esa es una mentalidad que nosotros tenemos, de mirar al hombre. Si oró por mí, el pastor oró por mí y me sané.